Tercera entrega de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que hoy publica El Mundo. Parece que habrá cuarta y quinta, lo veremos. Los mensajes entre Sánchez y el entonces hombre de confianza, José Luis Ábalos, son ya más que una filtración, son un retrato del poder, de la forma en la que se ejerce y de las relaciones internas que el presidente, que el líder del Partido Socialista ha mantenido con sus ministros, con sus socios y con sus varones, a los que llegaba a considerar rivales internos. Lo que muestran hoy estos WhatsApps que vuelve a publicar El Mundo no son solo opiniones privadas, son las piezas de un rompecabezas que se va completando mensaje a mensaje y que dibuja un presidente muy diferente al que pretende mostrarse ante la opinión pública, al que comparece ante los medios de comunicación. En la entrega de hoy la protagonista es Margarita Robles, la ministra de Defensa. Es a ojos del presidente una pájara que se acuesta con el uniforme, es literal. El tono no es político, ya lo ven, es personal y revela un desdén que va más allá de las diferencias de criterio. Que estas palabras salgan del presidente del gobierno y que se dirijan a una compañera de su propio gabinete, desde luego no es un detalle menor. Es una muestra de cómo se perciben en la cúpula del poder las posiciones más independientes dentro del propio Consejo de Ministros. Robles, como se ha sabido en distintas ocasiones, no ha sido nunca del gusto del núcleo duro de Sánchez. Ahora ya sabemos cómo se lo decía en privado a Ábalos. Pero no es solo a Robles, los mensajes que se publican también recogen insultos, descalificaciones hacia los diferentes varones del Partido Socialista como Lambán, García Paje o Vara, a los que tildaba de petardos, y un tono profundamente desdeñoso también hacia Pablo Iglesias, que entonces era su vicepresidente. Cuñadismo, torpe, estulticia. La hemeroteca de estos mensajes nos devuelve una figura presidencial incómoda, con la discrepancia muy afilada, además, en el menosprecio. La pregunta ya no es qué se ha dicho, es quién lo ha contado y por qué. Porque al menos hasta ahora no hay señales de que el Partido Socialista quiera enfrentarse a Ábalos. Tampoco el presidente ha mostrado interés alguno en denunciar esa filtración. Y lo más llamativo, que nadie niega que estos mensajes sean reales. En todo caso, los intentos de desviar la atención provocan que el gobierno apunte al entorno judicial o incluso a la Guardia Civil. Pero en privado, en el Partido Socialista, se sabe que esa filtración ha salido del entorno de Ábalos, el mismo al que Sánchez un día apartó, otro rescató y para luego dejarle volver a caer. ¿Qué guarda Ábalos? ¿Por qué cayó y por qué fue luego recuperado para las listas? En Moncloa temen que lo que falta por salir sea aún más grave que lo ya publicado, y si lo que ya hemos leído refleja el estilo del gobierno de Sánchez, lo que falta por conocer podría ser políticamente devastador, porque esto, conviene subrayarlo, no es un asunto judicial. Por el momento, es un asunto político que afecta directamente a la credibilidad, la coherencia y el liderazgo del presidente del gobierno y, por extensión, a la imagen del Partido Socialista, convertido bajo Sánchez en una maquinaria en la que las discrepancias no se toleran ni tan siquiera en privado. Y al margen del insulto está el poder, cómo se ejerce, cómo se protege y cómo, cuando deja de servir, se filtra o se aparta, según convenga. Buenos días, es martes, es día 13 de mayo y en el santoral del día de hoy celebramos San Pedro de Regalado y Bienaventurada Virgen María de Fátima. Atención a las siguientes imágenes que van a ver en sus pantallas. Decenas de miles de católicos congregados en el santuario de Fátima, en Portugal, unas imágenes que se han convertido ya en virales en las redes sociales en estas últimas horas, con la celebración tradicional del Rosario y la procesión de velas. Ya saben que se celebra cada 12 de mayo y llevan a la Virgen de Nuestra Señora de Fátima hasta el altar del santuario en medio de una caminata en la que los fieles portan velas durante toda la noche. Muchísimos asuntos encima de la mesa en el día de hoy, sobre todo en lo que se refiere a ámbito político, con esos mensajes. La tercera parte, recuerden, de los mensajes entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, pero muchos más asuntos más los que analizaremos aquí a lo largo del programa de hoy, así que les invitamos a que se queden con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues bien, esas imágenes no las he visto en la portada de los periódicos hoy. No. Curiosamente, sí.
Pero en fin, ¿qué lo vamos a hacer? A ver, hoy sale una noticia que supongo que comentaremos después, que es shows en paradores por Ábalos y compañía en Sigüenza, pero eso me lleva a otro tema, porque hay una noticia que igual pasa desapercibida, o más escondida, no ha pasado desapercibida por Luis del Pino esta mañana, creo, que es lo de que la Audiencia Provincial de Valencia ha tomado en consideración seguir con el tema de la acusación a Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los delitos de su marido. Y entonces me acuerdo, no sé cómo lo titula esto la prensa de hoy, pero sí, la Audiencia de Valencia confirma el procesamiento de Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento. Es un tema interesantito, porque me acuerdo de que hace no sé cuántos meses, cuando la Fiscalía, y no sé exactamente quién más, el juez instructor y el fiscal descartaron ver indicios de delito, salió toda la prensa aplaudiendo a la audiencia y en aquel momento al instructor y al fiscal, y diciendo que había que pedir perdón a Mónica Oltra, todos y uno más, y salió ya en todos los programas zúrdicos del país de que habíamos sido todos injustos hablando de Mónica Oltra. Claro, nosotros como habíamos tenido aquí a la pobre chica que había sido, dejémoslo, enforzada por su marido, teníamos bastante claro que había pasado. Pero me hizo gracia toda aquella petición de inocencia y tal de Mónica Oltra, de que había que reivindicarla, y de golpe y porrazo ahora supongo que dirán lo contrario, o más bien se callarán, ¿no? Y entonces ahí quería yo coger la actitud hipócrita de sepulcros creados de la prensa esta de oferta, que le habrán dado título, no sé exactamente dónde, pero que son capaces de alabar cualquier cosa mientras venga de su bando. Y lo mismo está ocurriendo ahora en políticos y en prensa, pero es que en políticos lo disculpo porque realmente el nivel político de España, como es tan bajo, no dan para más. Pero se supone, porque no han tenido que estudiar para nada, o sea, pueden ser un mono y da igual, pueden inventarse la tesis y pueden ser políticos, no hay problema, pero en teoría un periodista estudia una carrera, con lo cual le disculpo menos, y en esa carrera le han explicado algo de ética, con lo cual le disculpo menos, ¿no? No la he estudiado yo, gracias a Dios no cometí ese error, con lo cual no tengo ese problema, pero lo han estudiado. Y si uno analiza lo que has hablado tú de la tercera entrega, que habrá una cuarta y una quinta de los WhatsApps, estamos en lo mismo. O sea, ahora los políticos, a los cuales ya digo que me dan igual, pero los periodistas se quejan de la filtración. O sea, aquí lo malo es la filtración, no el contenido, ¿no? Y que por fin que hay que investigar la filtración y parece mentira y no podemos permitirnos tal. Pero curiosamente en el caso del novio o de la pareja de Ayuso, lo importante no era la filtración. Curiosamente ahí no había que investigar la filtración para nada, porque lo importante no era la filtración, sino que tenían un ático, y entonces el ático, fruto del pecado, o no sé exactamente qué. Entonces, claro, o sea, es tan miserable este tipo de personajes que yo los asocio a Sigüenza, pero no a Ábalos, sino a las prostitutas que eran llevadas a Sigüenza, porque al menos la prostituta es una señora que vive de ser prostituta y no se esconde. Pero el periodista prostituto que se prostituye no vive de ser prostituto. O mejor dicho, vive, pero se esconde. Y va de periodista con el titulito delante. Pues son prostitutas peores. Nos acompaña también en esta mesa Víctor Manuel Celigrat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, a todas, y evidentemente estoy bien sin entrar en detalles. Ya mis años como entre en detalles la hemos fastidiado. Bueno, si me permites alguna complementación a lo que estamos en el inicio del programa, en cuanto a los WhatsApp, yo diré que al margen de que tengamos tiempo de poder hablar más al respecto, yo veo distintos significados y efectos del mismo. Como bien has matizado al principio, Alba, es muy probable que no tenga efectos o que no tenga unas cuestiones estrictamente judiciales o legales, aunque sí puede tenerlas, como bien ha dicho ahora también José María, de que hay que tratar a todos por el mismo rasero. Es decir, si las filtraciones pueden estar afectando a una protección de datos, habrá que hablar en esa protección de datos e investigar los mismos, tanto de un lado como de otro. En este programa que es Dando Caña, queremos dar caña, doy caña a la verdad, a la objetividad y a que no exista ninguna inclinación demagógica o de mala fe para unos sí y para otros no. Por lo tanto, en esos WhatsApp puede haber hay efectos o significados políticos,
jurídicos, puede haberlos, también está la ley de protección de datos, legales, están los derechos a la información, puesto que esos datos, rectificarme si estoy equivocado, los ha sacado un periódico, en concreto El Mundo, te os ruego que me rectifiquéis si estoy equivocado o erróneo en esta afirmación. Los había sacado otro antes ya, parte o unos cuantos. Pero no sé si el debate no sé quién, los había sacado hace tiempo, a unos cuantos de esos. Pero a través de la prensa, pero a través de prensa. ¿Correcto? O sea, de periodistas. Sí, igual. Entonces, hablo del derecho a la información y de la libertad de expresión. Son temas, estos que he dicho anteriormente, de gran interés y que están en bastante debate en la sociedad. El tema político, el jurídico, protección de datos, derecho a información y libertad de expresión. ¿Dónde están los límites cada uno de ellos? Eso es un tema que judicialmente, que es el otro poder que es fundamental para que en un Estado democrático se paralicen determinadas actuaciones pues totalmente fuera de lugar, temerarias, imprudentes e incluso presuntamente delictivas. Luego, en cuanto al tema de doña Mónica Oltra, se llama así, ¿verdad? Sí. Bien, en cuanto a este tema, como ya sabéis, soy siempre muy prudente con la presunción de inocencia, salvo que haya alguna cuestión clarísima, que en este caso, aunque esté la presunción de inocencia, nuestro pensamiento y nuestro corazón es de que se ha cometido un delito y sobre tal, pues hay que aplicar una condena. Pero estamos hablando de una manera, o estoy hablando de una manera estrictamente objetiva. Aunque está la presunción de inocencia, lo cierto es que si la Audiencia Provincial ha modificado, ha rectificado ese auto del juzgado de instrucción y el informe de la Fiscalía, que habría que saber qué informe ha dado la Fiscalía en la Audiencia Provincial, no hay que olvidar que están los fiscales en instrucción y luego están los fiscales en la Audiencia Provincial. También hago un paréntesis para decir que no sé si tendremos tiempo para analizar este cambio que se pretende del proceso de instrucción en cuanto al tema de que sean los fiscales quienes instruyan, desapareciendo los jueces en la fase de instrucción. Si hay tiempo, me encantaría y me gustaría poder dar mi opinión al respecto, no por mí solo, sino por la seguridad u opinión de todos los ciudadanos de este país, que más tarde, más temprano, esperemos que no, podemos estar en presencia de cualquier acto judicial, porque cualquier acto que realicemos en la vida, sea el que sea, analicémoslo, pensémoslo, tiene efectos legales, el que queramos. Desde el momento en que una mujer está embarazada, está lo que en el Código Civil se llama el nasciturus, un ser concebido y no nacido, ya tiene sus derechos y sus obligaciones, no. Bueno, tus derechos sí, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, cuando nos inscribimos en el registro civil. Hablo deprisa por no quitar más tiempo. Y por penúltimo, no me gusta hablar nunca de último, al margen de la presunción de inocencia y de lo que la Audiencia Provincial haya fundamentado al respecto, no hay que olvidar tampoco que desde ese punto de vista las audiencias provinciales tienen que razonar jurídicamente y tienen que establecer una fundamentación al respecto. Y veremos a ver si al juez instructor, a la vista de esto, entonces se abre el juicio oral para que se sienten en el banquillo aquellas personas acusadas que se van a enjuiciar si son condenadas o absueltas. Sí, pero yo me refería no a la parte jurídica de ambos casos, porque no tengo capacidad para distinguir si lo que hizo el juez instructor estaba bien o mal, si lo que hace la audiencia está bien o mal. Me refería a la reacción de esa prensa que no busca la objetividad, sino que busca la venta de la información o la manipulación de la sociedad a través de la información. Y entonces aprovechan lo que les interesa para dar mucho pábulo a eso y meter caña al contrario, y cuando eso se revierte por lo mismo, o sea, no sabemos si está una sentencia mejor que otra. Ellos tampoco, yo no lo sé, pero ellos tampoco. Entonces ya calladitos, como putas, con perdón, y no se dice nada. Y en el tema de los WhatsApps igual, ¿no? Es que vamos a ir por partes, porque os estáis metiendo, son ya las 12:15 Nos metemos en vamos a meternos ya de lleno con el primer asunto del día, que es precisamente, no es otra cosa que la portada del diario El Mundo, que es, desde luego, lo más relevante a nivel político que hay hoy en el ámbito nacional. Veamos esa tercera parte de los mensajes, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo criticaba a Margarita Robles llamándola pájara, sino que también cargaba directamente y con muchísimo desprecio hacia Pablo Iglesias. La relación que tenían Pedro Sánchez y José Luis Ábalos queda muy reflejada en sus conversaciones de WhatsApp, cómo hacían y deshacían a su antojo y lo que realmente pensaban de sus allegados. Sánchez recurrió al número 2 del PSOE con la necesidad de que le confirmara si había pactado desahucios con Pablo Iglesias y pidiéndole que hablara con ellos para frenar las filtraciones sobre el decreto antidesahucios y la compensación que el gobierno planeaba para los propietarios de las viviendas. El contexto es el estado de alarma. Sánchez afirmó que eran temas muy sensibles y según conocía más el acuerdo con Podemos, más se inquietaba porque le daba la sensación de que es un negociazo
para la ocupación y para los grandes tenedores. Sánchez no estaba dispuesto a pasar por ahí. Ábalos confirmó que el texto estaba sobre la mesa. El exministro de Transporte sale en rueda de prensa para explicar el contenido de lo acordado. Sánchez le felicita y critica que Pablo Iglesias lance a la vez un vídeo hablando de lo mismo. Hoy por fin hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros básicos mientras dure el estado de alarma para poder proteger a los hogares más vulnerables. El presidente del gobierno no cree que lo haga por maldad, sino por estulticia, algo que es bueno para ellos. El distanciamiento con Iglesias queda reflejado y también lo que realmente pensaban de él. Meses después, Sánchez le tildó de maltratador y cuñadísimo. En marzo de 2021, Iglesias dejaba el gobierno para dar un paso en las elecciones autonómicas y enfrentarse a Ayuso. Ábalos consideró el movimiento de polémico porque podía polarizar la campaña. Sánchez afirmó que es un gesto muy de sujétame el cubata. Y Ábalos responde que Yolanda Díaz le había dicho que Iglesias se sentía muy quemado y se refirió al acoso recibido. Margarita Robles también fue objeto de mensajes entre ambos e intercambiaban pareceres sobre la actitud de la ministra de Defensa. El exsecretario de Organización del PSOE se refirió a ella como malasaña, como la había nominado Ayuso, y que se consideraba que estaba por encima del bien y del mal, un patrimonio nacional. Pedro Sánchez le contesta que cree que se acuesta con el uniforme y que Robles es una pájara. Comentarios sobre alguien que lleva en su gobierno desde el principio. Burlas, reproches y observaciones contra miembros del gobierno. Sánchez y Ábalos mezclan lo político con lo personal. Con los mensajes se conoce realmente lo que pensaban de sus más allegados y lo que decían a sus espaldas. Bueno, en el día de ayer, después de conocer estas informaciones, lo que iba a ser el contenido de hoy de El Mundo, Miguel Tellado, del Partido Popular, escribía este tuit que van a ver en sus pantallas a través de X. Supongo que Margarita Robles presentará su dimisión mañana a primera hora. Si no lo hace, es que ha perdido toda dignidad. Pues bien, por ello se le ha preguntado a Margarita Robles de esta misma mañana y, para sorpresa de absolutamente nadie, dice que bueno, que esto eran cosas de hace mucho tiempo que ya están olvidadas. Y yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. En cualquier caso, lo importante es que trabajemos, vamos a seguir trabajando en el gobierno y no opino de una conversación privada. Una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. En fin, lo que está claro, y es lo que lleva hoy el Confidencial, es que en el Partido Socialista hay bastante pánico por lo que pueda salir, porque se entiende que esto es solo el inicio de muchos más mensajes, aunque a lo mejor si es cierta esa teoría de que estaría José Luis Ábalos filtrando esos mensajes, que igual van a cuentagotas en función de lo que haga o no haga el PSOE. Que van a ir a cuentagotas seguro, porque el propio Mundo es experto en cuentagotear la información desde la época de Pedro J. O sea, esto no se extraña a nadie. Ha inventado un sistema que yo no acabo tampoco de entender en el gremio periodístico, que es cuando sabes una cosa en teoría hay que publicarla y en teoría hay que denunciarla si judicialmente tiene denuncia, y aquí se guarda hasta que conviene. Es una curiosidad que no... Bueno, pero eso se lleva haciendo desde hace Sí, pero que años. Se lleve haciendo no quiere decir que esté bien, en mi opinión. No, claro, desde luego. De la misma manera que el tema de las filtraciones, pues yo llevo años insistiendo en que no entiendo cómo de los juzgados se producen filtraciones, y aún es hora de que encuentre, hasta últimamente, que me encuentre un fiscal de un juzgado que haya iniciado una investigación sobre las filtraciones del juzgado, y deben llevar, pues desde la época del Mundo, Pedro J, los GAL y todo eso, filtraciones cada mañana, cada tarde y cada noche. Nunca nadie mueve. Entonces, eso se llama ser hipócritas, sean periodistas, sean fiscales, sean jueces, o sea señora Margarita Robles, que ahora, como no le interesa, pues no, la conversación es privada y ni siquiera sé si lo ha dicho. No, pues nada, eso se llama ser simplemente hipócrita y ya está. Que no pasa nada, o sea, yo entiendo que por un bocadillo hay gente que haga maravillas, pero hombre, según los estudios que tengas y la carrera, igual que te paguen con un bocadillo es poca cosa, pero en fin. Ya veremos qué sale de ahí. Me da la sensación de que jurídicamente no habrá nada, porque si no, eso supongo que me corregirás tú, Alba, que habrás seguido más la información. Esos WhatsApps que se están proporcionando son esos que el juez ha desestimado
y que no ha querido usar por la vía jurídica, porque además parece que podía tener problemas si los usaba por meterse en la intimidad en un tema jurídico, con lo cual los ha desestimado. Es lo que tiene pinta. Claro, entonces si son los que ha desestimado, parece ser, por lo que ha dicho otra gente que los ha visto, que ahí sale muy mal parado persona, bueno, sale mal parado el que sale mal parado. Hombre, claro. La pieza esta, la pieza de museo que tenemos, el paranoico, o como se llame, o el personaje este, ¿no? Pero que se mete mucho con temas empresariales, se mete mucho con empresas, se mete mucho con políticos, se mete con mucha gente, y que eso no lo van a sacar por no tener interés mediático. Eso es lo que han dicho, o para no meterse en follones. Entonces solo van a salir los que afecten a lo político. Para mí ha sido muy reveladora esta mañana, no sé si lo has visto tú, la entrevista de Susana Griso a Susana Díaz. Porque yo no pensé que Susana Díaz estuviera tan afectada por eso, o que, no sé, me da la sensación de que no era teatro, sino que rememoraba lo que pasó. O sea, el acoso y derribo que tuvo, exacto, no solamente cuando se enfrentó a Pedro Sánchez, sino cuando perdió, y a partir de ahí ha sido depurada. Claro, esto levantará ampollas, porque si es verdad lo que dice, para mí es una entrevista muy interesante. Y eso lo que quiere decir es que el Partido Socialista está absolutamente roto, tampoco nos engañemos, O sea, que una persona como Susana Díaz, que claro, tiene la suerte de que está en una televisión y por tanto ya veremos cómo acaba, pero no tiene especialmente miedo ahora, porque tiene una tribuna donde hablar, pero es muy importante, porque ahora van a salir, ya salió Paje ayer, ya salió Lambán, va a salir mañana Paje otra vez en otros, es decir, ahí se va a producir un movimiento, porque creo que todos están viendo que el barco se hunde. Y entonces ya no pongo el ejemplo de los animales roedores, porque en este caso igual no serían roedores, sino que serían salvavidas, no sé. A mí me gustaría que este tema de los WhatsApp no ocasionara que se nos olvidara lo del apagón. Es decir, hay cuestiones que también, curiosamente... y del apagón hablaremos en un ratito también. Por eso hay cuestiones que yo, con toda humildad lo digo, creo que a veces se puede tener en consideración si se es hábil políticamente para intentar apartarse o ir a aquello que sea más interesante. Desde luego, de Sánchez hay una cosa que ha demostrado en toda su carrera política, al margen de la poca categoría política que hay actualmente en el mundo de los políticos, repito, pero es su habilidad política y como hombre estratega. No olvidemos que fue totalmente defenestrado del Partido Socialista y cómo se elevó hasta llegar donde ha llegado. Por lo tanto, estos WhatsApp pueden tener, yo entiendo, todos los efectos que he dicho anteriormente. Ahora el que más importa es el político. También diré que me sorprende mucho que tanto Margarita Robles como Marlaska, que no sale nada en estos WhatsApp de lo que de momento de Marlaska, que son, como he dicho en otras ocasiones, grandes juristas y grandes magistrados, pero decepcionado por su faceta como ministro y ministra, pues en este caso no tienen necesidad de venderse por ningún bocadillo. Es decir, si ellos entienden que hay algo que les puede afectar a su imagen, yo todavía soy tan ingenuo o tan objetivo, tan parcial en cuanto a la credibilidad de lo que es el llegar a donde han llegado estas dos personas que he citado anteriormente, que cualquier cuestión que les pueda afectar de una manera, no ya desde un punto de vista profesional, sino en su propia imagen o estar a gusto en un trabajo que estén desempeñando, no lo van a decir, yo creo, en un medio de comunicación directamente. Pero yo creo, es una presunción, que haber alguna sentadita ha habido. Es decir, no entiendo que a nadie le guste que salgan estos WhatsApp diciendo lo que se ha dicho, creo. Y en consecuencia estas cuestiones deben de aclararse. ¿Que hace mucho tiempo que se ha dado? Bien, pero también creo que hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones de estos WhatsApp, creo que es la gran vinculación que tenía Ábalos con Sánchez. Es decir, parece que eran un poco los que estaban más unidos para hablar acerca de las características de los personajes que se estaba comentando. En cuanto al tema con Iglesias,
Pues todos los pactos que ha realizado Sánchez es para mantenerse en el poder, porque él solo no podría hacerlo, como también se ofreció estar en el poder al que era en aquella época de Ciudadanos y no quiso en este caso o no aceptó las proposiciones supuestamente que se le ofrecieron. Por lo tanto, los pactos políticos a mí no me sorprenden. Lo que sí me sorprenden es que teniendo un pensamiento de alguien que no estás de acuerdo en determinadas conductas, aceptes ese pacto para presuntamente estar en el poder. Y es que en estos WhatsApp también hay que pensar, y ya termino, Alba, que puede haber un efecto no solamente de la privacidad, que hay que proteger esa privacidad e investigar, pero como ha dicho José María, investigar todas las filtraciones, no una sola, todas, porque a mí, y no quiero ser corporativista, sí solidario, en una profesión que también creo que es muy bonita, pero que se ha defenestrado, se ha perjudicado mucho en este país llamado España, que es el ejercicio de la abogacía, el derecho, que para mí es importantísimo en cualquier acto en la vida y para cualquier persona que debe de conocer los principios generales del derecho, hay que tener en cuenta que creo que las sanciones puestas a un abogado porque haya hablado con la prensa sin meterse en las interioridades del proceso, yo entiendo que puede ser alguna complementación del ejercicio de defensa, sin que eso involucre cualquier cuestión que destape las estrategias judiciales o que haya un secreto del sumario. Creo que hay que tener en cuenta estos temas, y ya termino, Alba, y para eso hay que tener en consideración el legítimo derecho de defensa y de libertad de expresión. Claro, estos mensajes, aunque solo trasciendan por el interés político que puede tener y también por conocer o retratar de una mejor forma al personaje, en este caso al presidente del gobierno, también pueden estar relacionados o pueden tener su derivada judicial, y me explico, en base a esta información que hoy publica El Debate, porque está claro que por estos mensajes José Luis Ábalos era el hombre de absoluta confianza de Pedro Sánchez, al que incluso le dice que echaba de menos el poder trabajar con él. Pues bien, mayo del año 2023 hubo un encuentro de alrededor de 1 hora y media de Pedro Sánchez con Ábalos en los jardines de Moncloa, justo un poquito antes de que comenzasen las detenciones de la trama. En ese momento, las investigaciones por el pago de comisiones ya estaban en marcha, ya se estaban produciendo. Este encuentro, según El Debate, duró en torno a 1 hora y media, y lo que demuestra es que Sánchez mantuvo contacto con el ministro poco antes de que el caso estallase a los medios de comunicación por todas y cada una de las detenciones. ¿Por qué se habría producido en los jardines del Palacio de la Moncloa y no en algunos despachos? Pues precisamente para evitar escuchas, que es la opción más fácil o que quizás confirme nuestras sospechas. Hablaba Francas del tono mostrado por Susana Díaz. Pues Susana Díaz se ha mostrado bastante disgustada con todos estos mensajes, bueno, y ella lo ha definido incluso de una forma un poco más drástica. Muy dolida. Ha sido muy duro. Y estoy jodida de leer esas transcripciones, porque una cosa es que te cuenten, que te digan, y otra es verlo así por escrito. Entonces para mí ha sido muy doloroso. Y yo creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición. Pues así lo define ella. Luego les mostraremos, para recordarlo también, lo que dice el resto de varones socialistas, porque también quiero conocer la opinión de Víctor Manuel Selirat, pero tendrá que ser tras una brevísima pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa 1 minuto de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Enseguida les mostraremos qué es lo que decía Pedro Sánchez, los que se perdieran el programa de ayer o los que no hayan visto todavía las páginas del Mundo acerca de Lambán, de García Paje y también del resto de varones socialistas. También les mostraremos qué es lo que va a aprobar o qué es lo que está aprobando en estos momentos el Gobierno, que se encuentra reunido en Consejo de Ministros, porque van a aprobar una reforma, dan luz verde a una reforma para brindar ¿a quién? A Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Se lo contaremos, pero antes hablamos de otro asunto que cobra especial importancia también y que merece también que sea analizado con detenimiento. Para ello tenemos aquí con nosotros a Fernando López Mirones. Muchos de ustedes ya le conocerán. Él es divulgador científico, biólogo, zoólogo y también escritor de Yo Negacionista y Lupus Deus, el Dios Lobo. Fernando, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Un gusto volver aquí. Yo pensé que me habíais llamado para hablar de pájaras, porque como soy zoólogo, pues digo, habrá que hablar de pájaras.
Bueno, la actualidad manda también. Desde luego, desde luego. Pero no, hablemos de muchas de las cosas que plasmas precisamente en este libro, en Lupus Deus, el dios lobo, que si no me equivoco ya va ya por la 5ª edición, Sí, ¿no? ahí Quinta está, edición. sí, está ahí creciendo. Muchos Sí. de estos asuntos que cobran mucha importancia en el debate actual porque se muestra precisamente cómo ese amor por los animales es también una especie de trampa ideológica. ¿Cuál es el punto de inflexión en torno a ese afecto sano hacia la naturaleza con esa manipulación del pensamiento de la sociedad? Bueno, el punto de inflexión es efectivamente que la manipulación la hacen siempre a través de sesgos cognitivos que tenemos ancestrales. Y uno de ellos es nuestra amistad con los lobos. El pacto que hicimos con los lobos hace 30.000 años han convertido ahora a ese lobo en el perro. El perro y el lobo es la misma especie, tenemos que recordarlo. Y entonces, en el proyecto eugenésico, que es decir, disminuir la población mundial, hay una cosa fundamental y es tenga usted perros y no tenga usted hijos. Lo curioso de este tema es que ahora mismo las operaciones y las cirugías que se hacen a los perros hay que pagarlas. Y la gente está haciéndole cirugías a los perros enormemente caras cuando hacer lo mismo en un hijo es gratis. No están cayendo en eso. Entonces, en este libro hago un hilo conductor desde un encuentro que tuve con lobos en Montana hace 25 años y creo que están utilizando el amor por la naturaleza como una malversación de una falsa creencia, una nueva religión laica, apocalíptica, en la cual el ser humano es malo y los animales son los nuevos tótem. Sería un regreso a la Altamira, prácticamente, en el cual, bueno, pruebe usted a meterse con un perro, o ya no dicen perro, dicen perrete, perrillo, peludito, y sobre todo perra. Ayer felicité a una persona por la calle, a una señora que le oí decir mi perra. Le dije, felicidades señora. Todo el mundo dice perrilla, porque perra es insultante. Hay cosas que nos lo cuentan un poco, como por ejemplo la cantidad de perros que se llaman Lola. Lola es la Santísima Virgen, es María de los Dolores. Siempre se ha puesto el nombre a un bebé cuando nacía, el santo del día u otro santo, como homenaje al santo, a Dios, a Jesús o a San José, por ejemplo, Pepe. ¿Qué ocurre si le pones Pepe o Lola a un perro? ¿Es un homenaje o es una burla? Hay gente que me escucha esto y dice, bueno, está exagerando un poco. Yo, bueno, ponle Mohamed a tu perro y llámalo en Marruecos. A ver qué te pasa. Probablemente tengas muy serios problemas. Bueno, esto que puede parecer una cosa anecdótica está detrás de una profunda ingeniería social en la cual tener hijos es incómodo, tener hijos es caro, tener hijos no apetece y está haciendo que una o dos generaciones se dediquen simplemente a ganar dinero, formar pareja y hacer viajes. Y este es el plan que ellos quieren, que es la desestructuración de la familia. Los hijos no apetecen, los hijos, y sobre todo una destrucción de la mujer en general, porque la despoja, es decir, parece que muchas veces se convence a las chicas jóvenes de que tienen que tener todos los defectos de los hombres. Es decir, ser absolutamente agresivas en el lenguaje, en una serie de cosas, porque parece que eso es lo moderno y lo vemos muchísimo en las series. Pero en el libro también hablo, por supuesto, de la falacia del cambio climático. Es lo mismo, es el amor por la naturaleza, que es natural en nosotros, lo utilizan para desvirtuarlo y convencernos de que quitar olivos y poner espejos en una finca es algo que va a ayudar a la naturaleza, lo cual es absolutamente absurdo. Exactamente igual que la energía nuclear. Ahora que se ha puesto de moda hablar de esto, a mí me enorgullece mucho que lo puse en el libro. Y dije, la energía nuclear es la más limpia, es la más segura, es la más económica, y llevan muchos años, por ejemplo, que no permiten que en África haya energía nuclear. No lo dejan, pero por motivos ideológicos, exclusivamente. Cuando con 10 centrales nucleares se solventarían todos los problemas de energía de África, por ¿Cuáles ejemplo. serían esos motivos ideológicos, ya que has mencionado? Los motivos ideológicos son esos, es la nueva religión laica apocalíptica, que es el ecologismo, el animalismo, el feminismo, el indigenismo, todo eso metido en un pack, que ahora llamamos woke, y que se vende a los jóvenes como la nueva religión, a una cosa con la que nadie se atreve a enfrentarse, a menos que les dé igual que le llamen facha. Claro. Cosa que en esta casa nos da igual. pero tienes que aprender a soportar los insultos, que no son insultos en realidad, pero esa corrección política que nos están vendiendo a través del amor de la naturaleza. Yo, como he dedicado toda mi vida a cuidar la naturaleza, a hacer documentales, a recorrer el mundo,
me fastidia mucho que ahora utilicen ese amor que es noble a cambio de una ideobiología, ¿no?, que le llamo yo. Es que se sustituye ese amor, ¿no?, por así decirlo, y se cambia por un animalismo radical. ¿Cuál sería todo este asunto, en esa ingeniería social que mencionas, Fernando, el papel que juegan los medios de comunicación y también la cultura? Porque mencionabas precisamente en las series cómo se muestra el papel de la figura de la mujer, cuál sería su ideal, ¿no?, por ejemplo. Sí, es increíble. Yo, como vengo también del cine y estuve 18 años dando clase de comunicación audiovisual, que me echaron, me echaron porque no podía estar ahí. Yo analizo constantemente, de hecho, el canal que más veo es La 13, después de este. La 13 no, perdón, la Sexta. Porque me gusta ver qué cuentan para ver entre líneas dónde están los huecos de la narrativa, ¿no? En las series últimas, siempre, la comandante, la policía, jefe, la tal, es una señorita. Además, normalmente bastante guapa, como dicen ellos, etnificada, ¿no? Es de etnia favorecida, y se dedica a tratar mal, y los personajes masculinos son todos o estúpidos, o violentos, o si son majetes, digamos, adorables, pero no muy listos. Pero vamos, puedes contar, yo creo que voy a escribir un libro después de eso, sobre eso, porque es interesantísimo. Y esto, somos primates visuales, esto nos entra profundamente cuando desde que tenemos 6 años en adelante, y condiciona nuestro pensamiento de por vida, igual que a los que a lo mejor estamos aquí por las canas, pues nos condicionaron las películas de vaqueros, del oeste y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos que eliminar una injusticia para imponer la contraria no deja de ser una narrativa falaz, pero que lo que me gusta demostrar, lo que quiero demostrar, es que es dirigida, o sea, no es casualidad. No es moda de los tiempos, es simplemente una desestructuración que va a crear, estoy convencido, una generación de personas absolutamente desnortadas, que está ocurriendo ya. Está ocurriendo ya porque los roles los han cambiado. Y hay una cosa que es previa a la cultura, como decía, un libro que se llama de David Barash, que es La liebre y la tortuga, ¿no? La liebre, que va muy deprisa, sería la cultura. La cultura cambia rápido, hay modas que cambian cada 10 años, cada 5. Pero la tortuga, la que va lentita, es la biología. Y la biología necesita miles, cientos de miles, millones de años para cambiar. Si nosotros hemos llegado aquí a través de unos primates, que somos un tipo de primate, con una serie de pautas de comportamiento que están impresas en nuestros genes, y las queremos cambiar en 10 años porque se pone de moda lo contrario, se pone de moda que el rol o el estereotipo, ¿no?, como decía Jung, que el hombre haga de mujer y la mujer haga de hombre, lo que conseguimos es desestructurar absolutamente un pacto biológico que tiene millones de años y que nos ha llevado a ser la especie más exitosa del planeta, junto a los cánidos. De hecho, los lobos y nosotros nos llevamos tan bien porque somos familiares, porque somos de clan y porque somos visuales. Como biólogo, Francas, creo que no sé si quieres hacer alguna reflexión, si no lo de la palabra a Víctor. De momento a Víctor. Sí. A mí me gustaría hacer muchas reflexiones, no tendría tiempo. Ha dicho Fernando unas palabras que son importantes, y además alguien que he tenido el honor de conocer, alguien que conocía muy bien los lobos de mi tierra, don Félix Rodríguez de la Fuente, burgalés. Conocía perfectamente los lobos, como tú sabes bien, pero has hablado de palabras, has hablado de que está dirigido, casi todo en este mundo está dirigido de alguna intención, creo yo, casi todo. Sí. El tema de los perros ahora mismo, estas cuestiones que se dan ahora, es muy habitual, primero por la comodidad, yo creo que es cómodo. Ahora mismo ves una cantidad de gente con los perros por las calles que además a veces los tratan mejor que a una persona, que a mí me parece bien. Ese es el relato. Que a mí me parece bien, pero que en este caso tenemos que diferenciar lo que es un animal de lo que es un ser humano. Lo que pasa es que la lealtad de los hijos a veces se convierte en deslealtad. Solo hay que ver qué ocurre cuando una persona, un padre o una madre se hace mayor. Y cuando muere y hay un testamento en donde van todos los hijos a ver lo que ocurre. Para eso los animales son más leales. No. Yo creo que sí. Yo tengo, Fernando, el caso los de un leones familiar... matan a sus hijos, matan a sus padres, los lobos matan a sus hermanos. No quiero extenderme mucho, pero yo tengo el caso de un familiar que falleció repentinamente por un infarto de miocardio, muy joven, y que tenía un perro de lo más tela, un Doberman. Ese perro murió jovencísimo
y el veterinario entendió que murió de pena, porque buscaba a este familiar que había fallecido aullándole por toda la casa. Es decir, hay una lealtad en los animales que a veces las personas no la tienen. Por eso hay personas, en mi humilde opinión, que creo que en este caso, eso no quiere decir que sea, es decir, voy a ser un poco, si me permitís, un poco ordinario. Es decir, una persona hace pis en la calle y le ponen una multa. Sin embargo, un perro hace pis en un árbol y no le ponen ninguna multa. Porque fíjate un ejemplo que creo que es real, lo vemos habitualmente. Pero sí que hay que tener en cuenta que los extremismos son dañinos, son todos malos. Yo creo que aquí es importante que esas personas que todo su afán lo lleven a un animal, yo creo que tienen que analizarse e ir a alguna persona que les pueda ayudar a que haya una falta de cariño, yo creo. Es decir, hay una necesidad de que alguien les ayude además de un animal. Es decir, creo que los animales son maravillosos, leales, dan ayuda, comprensión, pero también tiene que no aislarse y estar con las personas. Por eso creo que tus palabras, y lo he dicho brevemente en un pensamiento en voz alta, eso lleva muchas cuestiones que conlleva determinados complejos o actos de conductas de personas que en su trato deben de ser analizados. Eso no quiere decir, y ya termino, Alba, que se malinterpreten mis palabras. Los animales son maravillosos siempre y cuando sirvan para darles cariño y que lo den al hombre y que sirvan para utilidad. Pero no se debe de confundir la relación de los animales con los seres humanos, porque eso va dirigido a lo que es un intento político y económico que les interesa a cualquier otro u otra. Fernando. Bueno, en primer lugar hay que distinguir, cuando decimos animales, el 95% no racionales, de los claro. animales son insectos, artrópodos, deberíamos hablar de mamíferos. Dentro de los mamíferos deberíamos de hablar de los que están próximos a nosotros. Y en tercer lugar, los animales no tienen esos sentimientos que nosotros proyectamos en ellos. La gracia es que esto lo diga un zoólogo, que dedico mi vida a los animales y los amo. Y antes de ser cancelado, hace 5 años, me llamaban el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente, siempre he hecho el mismo chiste de soy el hijo biológico de Félix y tal, ¿no? A ver, soy bastante más joven, aunque no lo parezca. El tema es que lo están manipulando deliberadamente. La barba, yo creo. La barba y la falta de pelo abajo y falta de Pero no, eres joven, más joven que yo eres. Por el eso. discurso políticamente correcto de lo bonitos que son los animales, yo soy inmune porque... O sea, esto es como si un sacerdote viene a denunciar cosas malas de su propia iglesia. Es decir, es bastante creíble, porque vengo de dentro. La utilización de los sentimientos y emociones vinculados a animales se está utilizando para destruir la biodiversidad y el planeta. Hasta ese punto llego. Pero eso es porque todas esas ONGs que se llevan el dinero que supuestamente es para ayudar a animalitos, lo que están haciendo es colocar espejitos, molinillos y cargarse a los animales. Por eso lo que has dicho tú la palabra, y no quiero extenderme, de dirigido, económicamente y políticamente hay muchas cuestiones que se está utilizando ese sentimiento del animal que es cercano, de que está siempre ayudando al ser humano, etcétera, para dirigir económicamente determinadas cuestiones. Los extremos son todos malos, pero sí es verdad que hay un sentido que se pretende llevar a cabo para decir que el animal, o sea, el animal no racional es bueno para el ser humano, etcétera. No hay que olvidar tampoco, sin confundir, los extremos de que muchos, hablo en este caso de perros, que se han adiestrado, mira el caso de los ciegos, por ejemplo, si no les ayudan un montón para que puedan ser ayudados, o el caso de los niños autistas, que también hay una determinada raza de perros. Pero no nos engañemos, tú llevas a ese perro a otro ciego y le hace exactamente lo mismo. Sí, pero y lo llevas a otro y le hace lo mismo. Hablo de la función del animal. Y se hace con caballos absolutamente la misma terapia. Hablo de la función del animal. Pero fíjate, Víctor Manuel, si ha entrado lo que está explicando Fernando, que tú mismo le achacas al animal, al perro, no has dicho gato, pero igual lo podías haber dicho, sentimientos, cuando eso no existe. Y lo mismo, sobre todo por un asunto muy simple, porque es que el animal, el más promocionado que quieras, no tiene libertad, no tiene capacidad de nada de esto. Es el 90%, o igual me corrigen y dicen un 77%, es instinto. Es impronta genética. Si ves cómo se comporta un gato aquí y un gato en Japón y dos gatos con la conchinchina, el 90% de los movimientos que hace son fijos, absolutamente estereotipados, clavados uno de otro. Y eso le podrás llamar sentimiento, pero no es sentimiento, es pura impronta genética. De todos modos, yo es que a Fernando tampoco me interesa preguntarle mucho, o sí, como podríamos estar horas, porque estaba... Perdonadme que interrumpa muy rápidamente, sí. Alba, muy rápido, José María. Yo me estaba refiriendo no al instinto, conducta o sentimiento de un animal, que yo no soy quien para saber si eso existe o no. Me estaba refiriendo al ser humano.
Es decir, a la conducta del ser humano en relación con los animales. Claro, una proyección, como yo decía. Sí, pero has dado a entender que el animal tenía sentimientos hacia el ser humano. A veces algunos animales tienen más sentimientos que algunos humanos. Eso me parece dicho sea en un lenguaje coloquial. Parece que ha sido textual y por eso ha entrado. Dicho sea en un lenguaje Eso es claro, eso es que has entrado en la materia y él te explicará cómo incluso yo soy muy mayor para queda uno muy... Sí, pero es que uno entra sin querer. Estos son como darditos, son cookies que te vienen a través y que uno queda muy bien hablando bien de los animales. No, pues si yo no hablo ni bien ni mal de los animales. Mejor que yo no puedo hablar nadie, pero es que hay que decir la verdad. Las cosas como pero son. yo quiero que quede claro que yo no hablo ni bien ni mal de los animales. Hablo de lo excesivamente extremo de seres humanos que se apoyan en los animales para desechar al ser humano. Pero eso no quiere decir que los animales... Has hablado ahora mismo de los animales, ¿no? O sea, sí, claro, es que hay muchos seres humanos que son peor que animales, pues perdonadme. Y vamos, los estamos viendo diariamente. Pues es que un animal no es peor ni mejor. No puede ser peor, no tiene libre albedrío. Por eso no tiene libre albedrío. De hecho, los derechos de los animales no existen. No existen, exacto. Lo siguiente simplemente no existen. Pero los crea el ser humano. Pero no existen. Los crea el ser humano, los derechos. Sí, se los inventa el ser humano sobre el animal. Es la segunda parte de la frase, es que no tienen derechos. Claro, porque no tienen nosotros deberes. Sí tenemos la obligación de cuidarlos. Eso. Nosotros tenemos la obligación. Y eso sale hasta en la Biblia, en Génesis. Porque pero los animales no tienen ningún derecho. Las razas y ahora de los mismo perros... se intenta no solamente que tengan derechos, sino que los derechos de los animales serán superiores a los derechos, cuidado, no de todos los hombres. Solamente de muchos. Eso es extremo, eso es un extremo. Yo he puesto el ejemplo en el de hacer Parlamento pipí en la calle un perro y hacer pipí un hombre o una mujer. Pero digo que Fernando, una cosa de las que he hablado mucho con él, y yo el libro lo he recomendado desde que viene del viaje este verano, lo he sacado más de un día aquí, lo recomiendo que la gente lo lea porque se sorprenderá, porque el título está muy bien, pero toca temas que no salen en el título, o sea, toca todo. Pero me interesa mucho, Fernando, por el tema de que uno de los dogmas que nos están metiendo no solamente es el animalismo, sino uno que creo que aún ahora es peor, que es el ecologismo, que nos va a costar mucho dinero y nos van a elevar al huerto. Y ahí, por ejemplo, una cosa que a mí me maravilló del libro, que no tenía claro, es cuando dices que el petróleo es infinito. Eso es una de las cosas que más Lo demás intuía muchas cosas y las razones las explica muy bien. Pero eso me rompió el esquema mental. O sea, el petróleo es infinito. O sea, está en la cantidad de falacias que han creado esta narrativa, que lleva desde el siglo pasado e incluso antes, que... En el libro explico cómo en un congreso concreto, un Rothschild, congreso de geólogos, creó el término combustible fósil. Exactamente, ellos juegan mucho con la ingeniería lingüística. ¿Qué significa fósil? Significa que proviene de un ser vivo, que es escaso y que se va a terminar. Un fósil es algo, he encontrado un fósil, ¿no? Bueno, sin embargo, el nombre antiguo petróleo es aceite de roca. ¿Hay algo más frecuente que las rocas? El líquido más abundante en el planeta Tierra es el agua y el segundo es el petróleo. Es absolutamente imposible que acabemos con el petróleo y con el gas y con los derivados del petróleo. Igual que explico en el libro cómo el petróleo, a través de sus derivados en los plásticos de diverso tipo, salvó la naturaleza de una manera que están ocultando. Por ejemplo, todas las bolas de billar, todos los teclados de pianos y de cualquier instrumento estaban hechos de marfil antes de que existiera el petróleo. Y después están hechos de materia plástica. Morían del orden de 30.000 elefantes al año para hacer teclados en el mundo y bolas de billar. En cuanto se descubrió el petróleo, ya no hubo que matar elefantes para eso. Los peines de Carey, todos los objetos de Carey eran de tortuga, había que matar tortugas. Llegó el petróleo y salvó las tortugas, salvó los elefantes, salvó... No lo están contando. Salvó también las ballenas, porque todos los paraguas estaban hechos de las barbas de ballenas y todos los polizones hechos de barbas de ballenas. Antes del plástico, que el plástico es todo, y el plástico viene del petróleo, de polímeros del petróleo, o sea, el petróleo ha salvado a la naturaleza y le han dado la vuelta. Es impresionante lo buenos que son. O sea, yo como guionista, que también he sido guionista, he hecho 130 películas documentales, me quedo admirado ante la narrativa que crea esta gente y me consta que tienen guionistas de cine en los gobiernos como asesores. Por eso, cuando vosotros detectáis bien, veis como yo le llamo Pedrisco porque es muy malo para el campo, Pedro Sánchez. Sabéis que el Pedrisco es malísimo para el campo, entonces Pedrisco saca siempre frases nuevas y palabras nuevos que se inventan y que generan una nueva
lingüística adaptada, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo habréis dicho aquí porque yo lo publiqué en su momento y aquí hay mucha gente que me lee, pero lo de llamar Dana a la gota fría. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué hacen los jóvenes? Los jóvenes van a Google. Entonces ponen Dana y te sale un fenómeno de hace un año o dos. Tú pones gota fría y te sale un fenómeno de hace 100. Crean, al cambiarle el nombre, es nuevo. Y así lo hacen constantemente, así, igual que llamaron a las gripes COVID. Entonces, claro, todas las gripes desaparecieron y todo lo sumaron. Simplemente cambia el nombre de las cosas y ganas la narrativa. Lo hacen todo el tiempo. Por eso es muy importante. Aquí lo vamos a tener que dejar porque se nos ha acabado ya el tiempo de este bloque, pero invitamos a Fernando López Mirones para otro día en el futuro porque desde luego merece la pena seguir hablando y reflexionando. Ahora tiene un tercer libro que saldrá pronto y será muy interesante. Está a punto. Pues habrá que estar pendientes. Fernando, por favor, será un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas y por gracias supuesto recomendamos a nuestros oyentes que estén pendientes de ese tercer libro, pero mientras tanto que se hagan con alguno de los anteriores, sobre todo con este último del que hemos estado hablando, Lupus Deus, el dios lobo. Gracias. Nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y atención, noticia de última hora porque acabamos de conocer que el gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros ha aprobado llevar al gobierno autonómico de Aragón al Tribunal Constitucional por negarse, dicen, a colaborar en el reparto de menores inmigrantes. Lo que se refiere es a esa negativa del gobierno autonómico, del Ejecutivo autonómico, de no proporcionar los datos, las cifras sobre el número de menas que actualmente se están recogiendo en esta comunidad. Ya saben que Aragón desde un primer momento se ha mostrado también muy reacio al hecho de acoger a más menas. Esta decisión, como decimos, ha sido aprobada en el Consejo de Ministros que se está celebrando, si no está al término, en estos mismos momentos, a propuesta de la ministra Sira Rego, que ya en las últimas semanas venía advirtiendo que se iba a recurrir ante la justicia en el caso de que Aragón no rectificase. Esto provoca un nuevo frente abierto entre el gobierno socialista y las diferentes comunidades autónomas capitaneadas en estos momentos por el Partido Popular. Enseguida hablaremos de ello. Antes, las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Pues de Aragón vamos a ir hasta Extremadura porque el adoctrinamiento de las aulas no es un tema aislado y que esté ocurriendo en hechos puntuales, sino que en muchas partes del mapa de España estamos viendo cómo hay diferentes charlas y talleres contra los niños, aunque ellos piensen que es en favor, porque ahora mismo la Junta de Extremadura ha organizado un taller para niños de 6 a 8 años sobre consentimiento sexual. Y vamos a ver el cartel que prepararon, sí es sí, no es no, y siempre lo decido yo, en una de las bibliotecas. La charla, el objeto es el consentimiento desde la niñez, para que los niños aprendan desde pequeños pues todos estos mecanismos ideológicos que les intentan imponer. Esta ha sido la Biblioteca Pública Bartolomé Gallardo en Badajoz y claro, hemos ido a la propia web de la biblioteca y no hemos encontrado nada, la página ya no existe. Ha habido el típico error 404 y como pueden ver en sus pantallas no aparece nada. Y luego hemos ido a la página web de la Junta de Extremadura, que ahí se hace un repaso de lo que va a significar. Dice que las bibliotecas extremeñas gestionadas por la Junta organizan un extenso y variado programa de actividades para el mes de mayo. Y ahí dicen en diferentes puntos de la comunidad qué se va a hacer. Pues bien, si vamos al domingo 11 de mayo, en este evento para los niños, dice que explorarán el concepto de consentimiento sexual de una manera amigable y comprensible para los propios niños, y el objetivo del taller es que los niños desarrollen una comprensión más profunda del consentimiento y se sientan más capacitados para establecer y respetar límites personales en sus interacciones con los demás. Y claro, hay invitaciones disponibles para recoger en la propia Junta, pero luego el aforo es para 115 personas. Tanto partidos políticos, en este caso Vox concretamente, se ha quejado, y vamos a ver con lo que ha dicho Ainhoa García Flórez, que es la portavoz de familia del partido dirigido por Santiago Abascal. Dice, le hace una pregunta al Partido Popular. Recordemos que está dirigido en la comunidad por María Guardiola, del PP. Dice, ¿en serio, PP, consentimiento sexual con niños de 6 años? Estáis empeñados en replicar lo peor de la izquierda. Ideología de género, talleres sexuales, ingeniería social desde la infancia. Dice, veto parental ya, dejad a los niños en paz. No hay consentimiento sexual que explorar en un niño, hay infancia que proteger. Claro, hace muy poco tiempo el Partido Popular se unía a la izquierda y rechazaba una propuesta de Vox
en Extremadura para derogar la ley LGTBI y cómo la ideología para evitar básicamente que se implanten este tipo de talleres y cursos. Es un hecho más que no es aislado de cómo se intenta desde gobiernos autonómicos imponer un adoctrinamiento ideológico para los niños. Y está bien claro que el objetivo es para niños de 6 a 8 años. Imagínense ustedes lo que le pueden llegar a explicar y lo que los niños, por ende, pueden llegar a entender. Pues aquí hay que tener mucho cuidado, es un sistema esto muy peligroso. Si es que llegan a entender, Francas. Pues probablemente entenderán otra cosa y ya está, pero eso a mí lo que me preocupa, hombre, me preocupan los niños, ¿no? Que no tienen ninguna culpa de que haya genízaros de ese estilo, pero el que organiza el curso y el profesor, ese es el que habría que correr a buenazos por toda Extremadura, por la dehesa, a ver si come bellotas. Los organizadores de un centro de atención psicológica que se llama Toc Toc. Pues, es el que va a impartir este tipo de, pues deben haber talleres. Deben haber estudiado en la misma universidad que Pedro Sánchez. Y es en Badajoz, además. Imaginamos que sí que sabe dónde está la sede, los de la biblioteca, para poder ir. De momento, el Partido Popular no se ha pronunciado sobre este hecho, a pesar, como repito, todas las críticas, principalmente de Vox y muchos padres en redes sociales, cuando se estaba publicando esta información, había padres que hablaban de sus propios hijos, como diciendo, ¿cómo se puede permitir que se ponen en situación de que su propio hijo vaya a asistir a este tipo de eventos, que no se quieren llegar a imaginar lo que puede producir en el niño y sobre todo en la infancia de esos chavales? Cuando crezcan, pues veremos qué le van a aplicar con 13 años, ¿no? Se imagino que será un nivel superior. Tremendo. Tremendo, hay que tener muchísimo cuidado porque están las redes sociales que influyen muchísimo en los menores. Los padres es fundamental que estén muy pendientes de estos temas porque luego nos vamos a las cuestiones legales y nos damos cuenta cómo hay muchísimas agresiones sexuales en muy pronta edad entre menores. Por consiguiente es un tema muy delicado el que en este caso se ha tocado y estamos... Entre menores y entre mayores, porque también, si a un chico de esa edad le empiezas a abrir las puertas de los temas sexuales, claro, por eso va a acabar violando hasta las paredes. Por eso es un tema porque en el momento que no das para más con lo normal. Claro, por eso hay que tener un tremendo cuidado y una tremenda precaución a los fines de que no se esté desarrollando en ningún tipo en el desarrollo evolutivo de la personalidad del menor alguna situación agresiva sexualmente o de conducta. Bueno, y desde luego si este tipo de talleres, pongámonos en la situación de que se impartiese en un colegio sin el conocimiento de los padres, podríamos entrar en un ámbito legal en el que los progenitores llegasen incluso a denunciar por competencias o diferentes formaciones que exceden al ámbito de lo que es la competencia en sí de la propia enseñanza del colegio. Sí, de los derechos que tienen los padres en su patria potestad con los hijos. Aunque me da la sensación de que la legislación española más bien está con jorobar eso y proteger a los gansos que hacen esto de ahí. Bueno, hasta que algún progenitor inicie los trámites y de repente tengamos una sentencia que siente precedente y por la que ya... Ojalá la legislación estuviera a favor de eso, pero me temo que ahora mismo en España la legislación no estaría muy a favor de eso. Bueno, yo comparto lo que ha dicho Alba. Creo que hay que poner el cascabel al gato y en este sentido a ver qué ocurre y actuar para defender los derechos de los menores y también en este caso de su relación con los demás, a los fines de que a veces, por desgracia, hay que acudir a un poder judicial para que se esclarezca. Yo sé que cuando empezaron a aparecer estas leyes, una persona que es Ramón Pi concretamente, que me parece de lo más sensato que he conocido en el mundo, ha trabajado en esta casa mucho tiempo, ha colaborado, me decía la única solución, porque se miró el tema jurídico y además habló con juristas, y las propias leyes de Madrid permiten perfectamente que gente rarísima, por no poner calificativos peores, entren en un aula y te adoctrinen a un niño de la edad que sea, un segundo, sin ningún problema. Es más, puedes tener problemas si el padre dice que el niño no entra, puede tener problemas de escolaridad. Y entonces se decía, la única solución es muy fácil. Bueno, muy fácil no es que el padre vaya, y de hecho se ha hecho en algún sitio y ha funcionado, que vaya con un móvil y diga, yo perfectamente, claro, pero yo grabo la clase entera, Entonces grabarla, y cuando empieza a grabar se acaba la clase. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy?
Pues en México, dentro de no mucho, va a haber unas elecciones, digamos, municipales en los diferentes distritos y una de ellas Veracruz. Pues bien, una de las candidatas del partido de Morena, Yesenia Lara, se encontraba por las calles saludando a los diferentes ciudadanos antes de un mítin. Y vamos a ver las imágenes porque una persona estaba grabando, haciendo un Facebook directo, un Facebook Live, y evidentemente no hemos puesto el momento en el que ella cae, pero está paseando, estamos viendo que está saludando a todos los vecinos de Chitespec, que es como se llama el barrio en Veracruz, y de repente un hombre ha empezado a disparar, más de 20 disparos en total. Aparte de la candidata Yesenia Lara, han fallecido otras 3 personas y varias han resultado heridas. Como he mencionado, se encontraba en un evento de campaña, pues saludando, y momentos previos se podía ver ahí a la multitud sonriendo y acogiendo, y después ocurre esto, mucha gente corriendo por las calles, un poco de caos. Inmediatamente llegó la policía y claro, vamos a ver en la red social X, Rocío Nale, que es la gobernadora de Veracruz, dice que ningún cargo o puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de Morena en Techitespec. 4 personas fallecidas y 3 heridos. Ha instruido a la Fiscalía General de Veracruz y a Seguridad no parar hasta encontrarlos. Después de lo ocurrido, la propia gobernadora, Rocío Nale, dijo que en total 57 candidatos en Veracruz pidieron protección al gobierno tras el asesinato, porque estaban viendo que no tenían el control total de la seguridad en los lugares, sobre todo, donde iban a tener las propias campañas y diferentes mítines. Entonces ahí está el problema, que se produce el asesinato, 57 personas llaman a la gobernadora, levantan el teléfono diciendo: oye, por favor, tras lo ocurrido, al ver que no tenemos el dispositivo totalmente controlado, vamos a pedir que, si desde el gobierno, en este caso de Veracruz, nos pueden atender con esta seguridad. Claudia Sheinbaum, presidente de México, ha dicho que ha dado instrucciones a su gabinete para encontrar lo antes posible a los asesinos e hilar el motivo, que aún se desconoce porque no se sabe el móvil concreto del asesino, por qué le ha llevado a producir estos hechos. Pues ha instado y ha puesto todas las fuerzas y todas las medidas posibles a su alcance para intentar acabar con esto. Pero claro, estamos hablando también de México, un país que tiene tradición en cuanto a asesinatos, hechos de corrupción. Evidentemente no me estoy mojando porque no se sabe el móvil que ha llevado, pero que no es... Que se ha consolidado, claro, quieres decir, como un narcoestado. Muchas otras de las cuestiones entonces nos sorprenden y entiendan, no sé, la expresión, claro, que sucedan este tipo de cosas cuando es el pan de cada día de muchos de los vecinos. Claro, ¿cuántos candidatos han asesinado en México en los últimos años? Claro. En alcaldías. No digo a elecciones generales, sino a alcaldías. Y me parece que es un número generoso. Y en México, un estado que evidentemente pues se puede basar que por políticas de izquierda o políticas de derecha, pero en este caso el partido es de López Obrador, del partido Morena, que es independiente muchas veces, que luego hace no mucho también hemos conocido como un candidato a una presidencia, ahora no recuerdo si fue en Ecuador o fue en México, que fue asesinado por cosas previas que él ya tenía con diferentes narcotraficantes. Claro, que al final es un hecho que se produce constantemente. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Mañana nos vemos con más asuntos. ¿Sí? Cara de chiste, de chiste, martes y 13. Yo es que ya desde que Francás me contó cosas y me dijo que no valoraba eso, yo ya no cuento chistes, yo simplemente comento cosas. Y ya que, pues, como no son chistes, yo el otro día, pues bueno, estaba viendo y me sorprendió, estaba en una granja y no saben ustedes cómo un vaquero llamó a su hija. ¿Cómo le llamaba? Decía, ¡hija! ¿Sabes? Es importante. ¿Francás? ¿Sí? Sí. Sí, no, pero que no es un chiste, simplemente le llamaba así. Ya. Y luego otra señora que me encontré por la calle me dice, he apuntado a mi hijo a natación, y le pregunté, ¿y qué tal le va? Y dice, nada mal. Oye, pues muy bien, señora. Sí, no, y simplemente pues, nos despedimos, Francás. Si nada mal hace bien en ir a natación. Claro, cada uno. Si nadara bien no haría falta que fuera natación. Y ahí le despedí, le di las gracias a la señora por pararme por la calle y contarme estas cosas, y yo seguí para mi casa.
Espectadores de Dando Caña pueden seguir enviando sus chistes a Gabriel Serrano para ver si en algún día conseguimos hacer sonreír a Francas, pero desde luego seguramente a nosotros en la mesa, a excepción de Francas y algún espectador más, nos ha sacado una sonrisa. Así que Gaby, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, a vosotros siempre. Bueno, los que no están de chistes son en el Partido Socialista, desde luego, por lo menos los varones. Me refiero a Javier Lambán, a Emiliano García Paje, que durante estas últimas horas han visto cómo hablaba de ellos el propio Pedro Sánchez ante todas las discrepancias que mostraron en alguna ocasión por los diferentes acuerdos de gobierno con los diferentes partidos separatistas. Vengativo, violento y agresivo. En eso coinciden García Paje, Fernández Vara o Lambán sobre Pedro Sánchez. Los WhatsApps que han salido a la luz muestran cómo es en realidad el presidente. No acepta ninguna crítica y tacha de hipócritas o petardos a sus propios varones. Las discrepancias entre la dirección federal del partido y varios líderes autonómicos en materias como la gestión de la pandemia, la amnistía o los acuerdos con Bildu no sentaban nada bien a Pedro Sánchez. El presidente castellano-manchego es uno de los varones más díscolos y más odiados por Pedro Sánchez. El presidente se quejó de que Paje criticara el confinamiento e incluso tachó de vomitiva una entrevista del presidente castellano-manchego. Entrevista por la que Sánchez le pidió a Ábalos que le diera un toque de atención al manchego. Pero el presidente también calificó de petardo a Javier Lambán y de impresentable a Guillermo Fernández Vara por criticar que Bildu fuera decisivo para decidir los presupuestos generales. El expresidente aragonés hizo frente a Pedro Sánchez advirtiéndole que con el antiguo PSOE todos podían opinar libremente. Ahora Lambán sigue firme en sus críticas. Ha revelado que ha tenido serias broncas con Sánchez y que le sorprende su ira y su falta de control. Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono. Sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. También ha alzado la voz Emiliano García Paje, quien ha señalado que dentro del partido hay cierta tolerancia a la crítica. Yo tampoco he percibido una sensación amenazante, ¿no? Sí había tensión, sí se notaba que en un momento determinado las cosas incomodaban. El gobierno quita hierro a la filtración de estos mensajes y asegura que la intención de quien los ha filtrado es erosionar al partido. Bueno, vean la entrevista que concedió Emiliano García Paje y que desató ese nerviosismo de Pedro Sánchez, que le llevó precisamente a esos mensajes con José Luis Ábalos a hablar con ese tono del propio líder del Partido Socialista y del propio presidente de la Junta en Castilla-La Mancha. La pandemia no se cura por regiones, la estrategia tiene que ser nacional, una ligera crítica a cómo se estaba gestionando en ese momento la pandemia de coronavirus, ya que esta entrevista es del año 2020. Se le preguntaba también el día de ayer a María Jesús Montero por todos estos mensajes, decía que no entraba a valorar el contenido como tal, pero decía que, bueno, que esto no en ningún caso tenía que haberse filtrado. Porque evidentemente estos WhatsApp que se han publicado no tienen nada que ver con los procesos judiciales que se investigan. Es decir, que es un material que nunca tenía que haber visto la luz. Y fíjense cómo el presidente del gobierno sí que pedía la dimisión de otros cuando eran los mensajes los de otros y no los del propio partido. Y usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas, tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Debería haber dimitido, decía Sánchez de Rajoy. En fin, vamos a estar muy pendientes en los próximos días de cómo va avanzando todo este serial de mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, o sobre todo qué consecuencias puede tener más allá del interés periodístico en lo que a chicha o morbo político se refiere. Hablemos ahora de otro asunto, que es del todo preocupante, ya no solo por la actuación de la Fiscalía General del Estado en todos estos meses, sino también por la del propio gobierno, que quiere
quiere reforzar al máximo a Álvaro García Ortiz e incluso, Marién Vallejo, muy buenas tardes, se acaba de aprobar en Consejo de Ministros una reforma, una medida por la que Álvaro García Ortiz puede estar tranquilo en su silla. Sí, así es, Alba. Hace escasos minutos el Consejo de Ministros ha blindado a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Ha aprobado una reforma con el objetivo de desligar al fiscal general de la legislatura. ¿Cómo será ahora este mandato? De 5 años, sin coincidir con el Ejecutivo y sin ser tampoco renovable. Pero hay excepciones. En el caso de ser cesado antes de cumplir con este nuevo plazo, el siguiente fiscal general puede completar el tiempo que le quedaba a su predecesor. El Gobierno, además, solo podrá cesarlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, ya no por pérdida de confianza, y con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. También se va a prohibir que comparezca ante el Consejo de Ministros y cualquier tipo de comunicación entre ambos. De hacerse, deberá ser por escrito y públicamente. Con todo esto, el Gobierno busca reformar la independencia del Ministerio Fiscal y responder, dicen, a las recomendaciones de la Comisión Europea. Pero esta reforma esconde muchas más cosas, y es que la Fiscalía va a pasar a dirigir a la Policía Judicial, es decir, la que investiga los propios delitos. Tampoco va a poder recibir financiación privada del Gobierno ni de otros organismos extranjeros. Y han asegurado también que esto va a formar parte de la ley de enjuiciamiento criminal y que cuando llegue al Congreso de los Diputados no va a ser votado como una ley aparte. Gracias, Marién. Desde luego que desde el punto de vista jurídico, el hecho de que Álvaro García Ortiz vaya a capitanear lo que es la dirección de la Policía Judicial es a todas luces algo gravísimo, pero sobre todo por lo que hemos ido viendo en estas últimas semanas, por cómo se comporta este fiscal general del Estado y por cómo actúa, que parece alguien más al servicio del propio gobierno de turno, en este caso de Pedro Sánchez, que de la ley, que es en lo que debería estar, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esta reforma que se pretende, ¿sí?, puesto que yo creo va para largo y no creo que se realice todo lo que en este caso se está llevando a cabo. Desde luego, al margen de todo lo que se pueda plantear en esta reforma de los fiscales, hay que tener en cuenta que están las leyes y no pueden ser modificables si algún fiscal realiza algún acto contrario al derecho. Lo que sí hay que tener en mucha consideración es también, que no sé si se ha comentado, el hecho de que los fiscales lleven a cabo la instrucción en los procesos y que se evite que no estén los jueces de instrucción. Eso para mí es un error procesal, porque creo que es fundamental las dos figuras en un proceso por seguridad a los ciudadanos que tengan que presentarse ante un proceso de investigación en un juzgado de instrucción. Ven más 4 ojos que 2. No quiere decir que los fiscales cuya función es acusar, en este caso, también es el velar por el principio de la legalidad. Por eso esta reforma, al margen de que se pretenda blindar o no blindar al actual fiscal del Estado, nunca podrá ir contra lo que es el principio de la legalidad, porque para eso además tenemos una oposición que debería de velar, por eso digo que tiene su recorrido, que va para largo, para que velar porque estas reformas no vayan contra, sobre todo, lo que es la inseguridad al ciudadano, porque ahora estamos hablando de un fiscal general del Estado que está ahí pendiente en virtud de una investigación que está haciendo, según mi opinión profesional, un gran instructor, que es el magistrado de la Sala Segunda, don Ángel Hurtado. Pero al margen de eso también tenemos que tener en cuenta la seguridad de todos los ciudadanos que podamos en cualquier momento acudir a un juzgado. Y creo que dejar la instrucción únicamente en un fiscal a mí no me parece lo más seguro para lo que es cualquier justiciable que se acerque. No quiere decir que yo no me fíe, estoy hablando ahora en general de la figura del fiscal, no del fiscal general del Estado, pero sí que en este caso creo que a la vista de lo que podemos ver actualmente, yo me fío mucho de la tutela judicial efectiva en complementación o con lo que es la intervención del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, todo lo que sea dejar en manos únicamente del fiscal en instrucción a un fiscal, creo que es la necesidad de que también estén los jueces. Me dirán que esto en Europa ocurre así, como en Italia, etcétera. Miren, yo creo que en este caso las cosas hay que pensar de que cada persona, cada pueblo tiene sus correspondientes características. Y creo que evitar que un juez investigue junto con el fiscal una instrucción, creo que da menos seguridad jurídica a cualquier justiciable ciudadano que se acerque a pedir justicia. Sí, a ver, yo ahí distinguiría dos cosas. Una, el proyecto de cambio en el Estatuto Fiscal, que es una cosa, y otra cosa es el mangarranas de fiscal general que tenemos ahora, que es otra cosa distinta, que ensucia todo o enturbia todo
lo que sea, pensar en un posible estatuto fiscal distinto. Porque pensamos en la cabeza con ese personaje que donde tiene que estar es en la calle y probablemente después en un juzgado, pero y que luego estas cosas es muy difícil darle marcha atrás. No, ya. Pero eso es un tema distinto. Entonces, a mí no me gustaría estar en la cabeza del fiscal general del Estado porque tendría vergüenza de mí mismo y no sé cómo acabaría. No sé cómo acabaría yo si tuviera esas actuaciones que tiene él. No sé cómo acabaría, pero en fin. Espero no llegar nunca ni de lejos a tener actuaciones tan miserables. Si vamos al tema del estatuto fiscal es otra historia. Entonces, lo que he entendido que decía Víctor Manuel es, si quitamos el juez de instrucción y solo dejamos al fiscal, quitamos 2 ojos y se quedan de los 4. Vale, eso es una opción, pero yo iría más al tema de fondo. Tal como está la dependencia o independencia de la Fiscalía en España, no cabe en ningún sitio, y además creo que incluso se ha avisado desde Europa, que la Fiscalía fuera la que hiciera el proceso de, ¿cómo se llama?, de investigación y de instrucción. No cabe, porque está claro que hay dependencia, puesto que es el mismo gobierno el que nombra al fiscal general del Estado y a partir de ahí es piramidal. Con lo cual, esto, sin cambiar eso, no tiene ningún sentido ese planteamiento. Cambiando eso, creo que entonces el argumento de Víctor Manuel es el que adquiere peso. Es decir, porque nos vamos a cargar una instrucción que funciona. Si además sabemos que lo que se quiere encargar es la acusación popular, o como se llame, entonces ya todavía es peor, porque entonces simplemente el fiscal, o sea, ya las opciones que tendrá es que no tendrá contrarréplica en nada. Perdón que te interrumpa, José María Fonacas, pero es que le acaban de preguntar a Félix Bolaños por esta cuestión en rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo escuchamos. Acciones que han variado y hay cuestiones que han planteado esos informes y que están en la segunda vuelta y que están en el texto definitivo que pasamos a tramitación parlamentaria. Preguntaba usted también, creo que bueno, es público que nosotros en el Gobierno apoyamos a la figura del fiscal general del Estado. Consideramos que en ese procedimiento judicial en el que se está viendo involucrado, pues lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía y perseguir el delito y, por tanto, pues desde luego cuenta con nuestro respaldo. Y aprovecho también esta pregunta para explicar algo que no he explicado en mi intervención inicial y que es importante porque estoy leyendo y escuchando alguna cuestión que creo que va a quedar bastante aclarada con esta respuesta. Modificamos el término del mandato del fiscal general del Estado porque yo creo que es bueno para la autonomía del Ministerio Fiscal, creo que es una noticia muy positiva y es un gran día para el Ministerio Fiscal porque se desvincula también ese mandato del fiscal general del Estado del Gobierno, porque el Gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado que se encuentre cuando empiece a gobernar. Y quiero decirles que cuando esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se incluya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se tramite en el Parlamento, la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, de la reforma del Estatuto Fiscal será el 1 de enero de 2028. Es decir, esta reforma afectará al fiscal general del Estado que nombre el Gobierno que salga de las urnas de 2027. Y si en 2027 los ciudadanos decidan que siga habiendo un gobierno progresista de avances en nuestro país y que sigamos gobernando, en 2027 nombraremos un fiscal general del Estado que será al que se le aplique la reforma que hoy estamos mandando a Cortes. Pero en ningún caso ese fiscal general del Estado que nombre un gobierno progresista en 2027 podrá ser el actual fiscal general del Estado porque ya ha cumplido 2 mandatos y no puede serlo con arreglo a la ley vigente. Por tanto, esta es una reforma a largo plazo. Estamos hablando de cambiar la estructura del enjuiciamiento criminal, estamos hablando de la instrucción, estamos hablando de que nuestro sistema de enjuiciamiento se acerque a los mejores estándares europeos. Estamos mirando a 30, 40, 50, 60 años vista. Nadie está pensando en cuestiones menores, que yo entiendo que puedan ser de actualidad 5 minutos, pero es que estamos transformando la justicia para los próximos 5 años.
Va para largo, dice Félix Bolaños, sigue defendiendo la figura del fiscal, de Álvaro García Ortiz. También es cierto que habrá que ver cómo queda finalmente de ese texto una vez que pase por el Congreso de los Diputados, que eso cobra también bastante más importancia de lo que pueda decir ahora Bolaños. Y esperemos que no vaya por el sistema de urgencia o como sea un trámite de urgencia, para que incluso alguien pueda opinar y marear la perdiz y ya está. Bueno, a ver, yo creo que la fiabilidad que tiene cualquier movimiento en el tema judicial de este personaje también es alucinante. Y por cierto, lo que dicen de apoyar al fiscal general del Estado es muy interesante esto, porque creo que ya como mínimo llevamos un juez que ha dicho que las actuaciones del fiscal en su sala se parecen más a las de abogado defensor que a las del fiscal. Eso lo ha dicho un juez, porque gente que opine eso en España, yo creo que ya son mayoría de la gente que se mueve en el entorno de los juzgados. Si eso es ejemplar, Pedro, señor Bolaños, pues su cabeza es ejemplar. Nos vamos a ir a la ultimísima pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta les vamos a contar la última, bueno, no la última, sino la última que conocemos, la fiesta de José Luis Ábalos en otro parador, en el de Sigüenza. Una habitación que tampoco se quedó tal y como se la habría encontrado, eso es lo que se cuenta hoy en la prensa. Hablaremos de ello y también hablaremos con Alejandro Nolasco de Vox en Aragón, porque han hecho una propuesta muy interesante, que es la de construir una central nuclear en esta comunidad autónoma. Se lo contamos todo dentro de unos minutitos. La detección temprana de la diabetes es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno y así evitar consecuencias graves en nuestra salud. Se estima que en España aproximadamente el 35,5% de los adultos no saben que tienen esta enfermedad. Esto significa que más de 1,6 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera muy sencilla de tener a raya esta enfermedad. Un proceso que ahora es mucho más sencillo y mucho más cómodo gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Fíjate que has dado una cifra que es escalofriante, ¿no? Un 35,5% de la población adulta está con diabetes, es decir, tiene los niveles de glucosa descontrolados, sobre todo normalmente altos, y no lo sabe. Y no lo sabe, ¿qué quiere decir? Pues que es que está ocurriendo en su cuerpo cosas que no saben que está ocurriendo. Entre ellas ocurre una calcificación de las arterias, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Calcificar significa que se estrechan y que se endurecen. Entonces, evidentemente, la circulación va peor, ¿no? Cuando hablamos de las más pequeñitas, que son en la vista, en el riñón, pues imagínate, ¿no? Cómo puede afectar a la vista, al riñón, al corazón, ¿no? Además, en el tema de un diabético también afecta a la neuropatía, que es algo que tú no sientes dolor a veces, ¿no? Entonces puedes tener una angina de pecho y no sentirlo, ¿no? O sea, realmente es una complicación muy grave la diabetes, ¿no? Controlada no. Si tú lo sabes que tienes diabetes, bueno, pues a partir de ese momento te pones en tratamiento con un médico, llevas una dieta relativamente buena, haces un ejercicio moderado para mantener los niveles de glucosa bien controlados, ¿no? Pero hay que saberlo. Entonces, para saberlo, normalmente hasta ahora pues teníamos un glucómetro que era el que había que pincharse con su lanceta, pincha, coger una tirita, coloca en el glucómetro, saca sangre, bueno, un proceso que incluso los diabéticos lo hacen como mucho una vez al día, por la mañana, que tampoco es suficiente. Pero en el caso de los que no son ni diabéticos no lo hacen, claro, ni se van a poner a hacerlo, porque dicen, bueno, no me voy a poner a hacer este rollo ahora encima que duele y qué tal. Sin embargo, ahora, igual que no medimos la tensión, no podemos medir la glucosa. Simplemente colocar el dedo así, ponemos un botoncito, tenemos una aplicación que es muy sencilla, nosotros además os la instalamos, os la enseñamos, no hay ningún problema, incluso al que menos esté acostumbrado a temas tecnológicos, lo va a saber hacer. Y vamos a verlo, el numerito. No va a poner si estamos bien, si estamos mal, lo va a poder el médico, lo va a poder ver si somos más mayores o un familiar, con lo cual vamos a tener ese control de la diabetes bien, de una manera estricta para que así no tengamos los problemas que comentaba al principio. ¿Qué diferencia, Adolfo, este glucómetro de otros modelos que podemos encontrar en el mercado? Pues es que, mira, realmente si te metes en Internet, yo diría no os metéis en Internet, porque es que parece que hay glucómetros y no los hay, es decir, son oxímetros.
Dicen, mide la glucosa, no es cierto. Relojes que dicen, no es cierto. Este glucómetro está estudiado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con un doctor internista, con unos ingenieros biomédicos, y han conseguido que haya un 98% de efectividad, ¿no? O sea, no busquéis nada porque realmente ha ocurrido, que espectadores han buscado, oye, compra este porque es que no es cierto. No es cierto. Incluso hay hasta páginas web falsas que anuncian, por ejemplo, Siemens y no tiene Siemens un glucómetro, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado. En este caso, fiaros de este, va a ir muy bien. Además, ya sabéis siempre que lo que no os vaya bien lo devolvéis sin que cueste nada. O sea, nadie tiene un producto actualmente de los que promocionamos aquí que esté a disgusto con él, porque si no está a disgusto, oye, hay gente que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Así que fiaros del glucómetro de Protege tu Vida. ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo? Pues mira, lo más fácil es llamar a un teléfono, preguntarlo todo, 900-730-101. Os damos telemedicina, para que podáis llamar a un médico en el momento que queráis y consultar lo que creáis conveniente, y os regalamos el libro Historia de nuestros médicos del programa que hacemos aquí en televisión. Así que ahí tenéis ese teléfono para que llaméis y digáis adiós al dolor al mediros la glucosa. Que llamen cuanto antes. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Vamos a cambiar de asunto. Se lo decía al inicio del programa, tenemos que hablar del apagón. Breve repaso de todos los avisos que el Ejecutivo prefirió no escuchar antes de aquel lunes. No se hablaba desde hace años de la posibilidad de un gran apagón por casualidad. La confección del sistema energético español hacia una fuerte dependencia en las renovables llevaba a pensar que esto era posible, pero el gobierno y sus terminales mediáticas se apresuraron a tacharlo como un bulo de la extrema derecha. Lo cierto es que hubo avisos de todos los colores y todos fueron ignorados. 11 alertas en los últimos 5 años. Repasemos algunas de ellas. 2020, Red Eléctrica ya advertía sobre el riesgo que suponía una integración acelerada y potente de la eólica y solar en la producción de energía, ya que éstas pueden generar fluctuaciones y su constancia no está asegurada. 2022, la Agencia Internacional de la Energía publica un informe en el que alerta de que la estabilidad de los sistemas europeos está en riesgo por la transición acelerada hacia las renovables. 2024, informe de la Red Europea de Gestores de Transporte de Electricidad con la misma conclusión. Hay un riesgo de apagón por culpa de la apuesta total por las renovables. La estimación es que este apagón podría durar entre 6 y 7 horas. Instaba a la revisión del cierre de plantas nucleares. Mayo de 2024. Red Eléctrica avisa de que los criterios de protección están obsoletos, datan del año 96 y el mix energético actual no tiene nada que ver, ya que el peso de las renovables es mucho mayor, algo que representa un problema, pues las renovables no son capaces de corregir las grandes fluctuaciones como ocurrió en el apagón del 28 de abril. A pesar del aviso, el protocolo de protección no fue renovado, las renovables aumentaron su peso por encima del 70% del total y el gran apagón tuvo lugar. De hecho, ese mismo año, en 2024, se canceló el suministro eléctrico a la gran industria en hasta 3 ocasiones para no dejar a las familias sin luz. El desequilibrio del mix energético es evidente. Enero de 2025. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia alertó que la alta penetración de energías renovables, combinada con una demanda eléctrica reducida, estaba provocando elevadas oscilaciones en los niveles de tensión. Estas oscilaciones podrían comprometer la estabilidad del sistema y en última instancia derivar en apagones. Febrero de este año. Una vez más, Red Eléctrica habla de un posible apagón por el exceso de confianza depositado en las renovables que deriva en una pérdida de prestaciones de generación de energía firme. No estaba equivocada. En los días previos al apagón se registraron varios problemas en la red. 23 de abril, tan solo 5 días antes del apagón, Repsol alertó de extraños desajustes en el sistema que le llevaron a frenar su actividad en la refinería de Cartagena. El sector energético hizo lo propio durante el mes de abril. A pesar de todo ello, Sánchez desoyó todas y cada una de las alertas y advertencias porque el futuro energético de España o es verde o no será. Antes de preguntaros en la mesa, pero ya que estamos hablando de energía, nos vamos, como les decía antes, con Alejandro Nolasco, con el que tenemos conexión en directo. Don Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se me oye bien porque voy en el coche. Perfectamente. Perfectamente por el momento.
Bueno, se lo decía antes a nuestros espectadores que su partido, Vox, ha vuelto a reactivar el debate, ha llevado a las Cortes una propuesta para la construcción de una central nuclear en Aragón. ¿Por qué consideran que esto podría ser bueno para la comunidad autónoma? Sobre todo porque este asunto cobra muchísima importancia justo unos días después de ver lo que todos sufrimos en España, que es ese gran apagón, y con mentiras por parte de Pedro Sánchez, que culpaba directamente a la nuclear cuando era todo lo contrario. Bueno, yo creo que los hechos, como tú muy bien dices, Alba, nos dan la razón. Es más necesario que nunca apostar por energías limpias, verdes y seguras. Y evidentemente las renovables, el mayor hándicap que tienen es que no son tan seguras y sobre todo no son constantes. No pueden garantizar un suministro eléctrico o energético continuo, constante, mientras que las energías nucleares sí. Pero para la izquierda lo importante es la ideología, no es importante ni los datos, en fin, ni la verdad. No, es la ideología. Dicho, el futuro será verde o no será. Por cierto, una frase que le hemos escuchado hace poco también a Tomás Guitarte, el representante de Teruel Existe, ¿no? O sea, esto de las renovables sí, pero no así, pero ya veremos. Es decir, que al fin y al cabo todos están en tener esa etiqueta verde, con la que muchas empresas, por cierto, se han forrado, porque ahora tocas es verde, porque a unos especuladores les conviene que ahora todo sea verde y están en contra de la nuclear. Pero la nuclear, repetimos, aparte de que genera muchísimos puestos de trabajo, es que es limpia, es que es verde, es que es segura y evidentemente, ya que han reventado con la quiescencia de todos los partidos, salvo la de Vox, la central térmica de Andorra, que era una central de carbón que había en Teruel y que daba un montón de trabajo y que ya se han perdido todos esos puestos de trabajo. Ahora hay una serie de promesas y una serie de cosas que nunca llegan, pero sería una oportunidad buenísima. Y ahora que al parecer también han puesto en entredicho la central de Vandellós y tantas otras. Es decir, estamos verdaderamente ante el desmantelamiento energético de nuestro país. Perder soberanía energética, ya es lo único que nos faltaba, porque ya no tenemos alimentaria, soberanía en general tampoco, pero ahora tampoco soberanía energética. Propuesta, veremos qué es lo que pasa, aunque intuyo que nos va a caer por todos los lados, diciendo que somos unos retrógrados, que apostamos por energías antiguas, en fin, al revés. La energía más antigua es la eólica, la energía eólica es del Quijote, eso sí que es tecnología del siglo XV, pero bueno, del XVII, ¿no? Del XVI, pero no. Es decir, están a otra cosa, están en el negocio. Yo estoy convencido de que si ahora el futuro será verde o no será, es porque hay un interés económico detrás de todo esto. Es decir, la guerra contra la nuclear y ponerte la etiqueta eco-friendly en las empresas, y en fin, todo lo que se hace, tiene que ver porque se beneficia a los poderosos, a los intereses económicos de este momento, que van por las renovables. Y lo hemos visto claramente con la destrucción previsible, destrucción del Maestrazgo en Teruel, donde se van a poner molinos sin que haya ninguna ley del paisaje, sin atender a criterios de calidad del paisaje, patrimonio cultural, suelo productivo. Es decir, se van a poner como si fueran, en fin, setas, ¿no?, por todos los sitios. Y no se quiere poner una ley del paisaje que nosotros cuando estábamos en el gobierno ya teníamos hecha al milímetro y no se quiere poner. Todo esto no es casualidad. Todo esto se hace porque evidentemente hay una guerra abierta contra las nucleares, simplemente porque conviene fomentar a las renovables por un interés puramente económico, que es lo que mueve a este gobierno, lo que mueve a los dos grandes partidos, al bipartidismo y a toda la retahíla de nuestros partidos que siempre están de acuerdo en todos los temas importantes, ¿no? Es decir, violencia de género, memoria histórica, porque sus jefes son los mismos. Eso es lo que yo diría, ¿no? Me parece que es importante. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa y a ver si la gente, y sobre todo estos partidos, abren los ojos y se dan cuenta de que la energía nuclear, como digo, es limpia, es verde y segura y puede garantizar un suministro estable que se puede combinar también con las renovables. Nosotros no estamos en contra de las renovables, pero tiene que haber una combinación de ambas para asegurar el suministro energético. Esto es como... Sí, perdón, Alba. Un equilibrio, al final, Alejandro, como dicen muchos expertos en esta materia. Vamos a dejarlo aquí porque empezamos a tener muchos problemas con la conexión. Además, lo ha explicado usted perfectamente, así que le enviamos un fuerte abrazo y las gracias. Alejandro Nolasco, un placer, como siempre. Bueno, esto permitiría a Aragón, desde luego, ser punteros en nuestro país, no solo con la creación de empleo que nos mencionaba precisamente el señor Nolasco, sino también para poder mejorar lo que es el
suministro eléctrico y también asegurar el futuro energético de nuestro país con su conjunto. Sigo preocupado o preguntando, lo hubiera intentado preguntar a él, pero no he podido, ¿por qué no se ponen placas solares a punta pala en Monegros? Es una cosa que me tiene muy intranquilizado. Pero está claro que además Aragón creo que tiene la propuesta o tiene el interés, además de ser un nudo de comunicaciones y de distribución por estar donde está, entre Barcelona y Madrid, que es un sitio muy importante, eso, tenían el tema de centrales de datos. Si quieren centrales de datos, si quieren ir por construcción de centrales de datos, o ponen mini centrales nucleares al lado, o una central nuclear cerca, o tienen menos futuro que un bocadillo en la puerta de un orfanato. Es público y notorio que las energías renovables solas no puede dar la garantía suficiente a que tengamos esa luz en todos los conceptos. Por lo tanto, que no nos vendan más burras, dicho sea en un lenguaje coloquial, y que en este caso no se amparen en ideologías que cuando hay en el fondo son temas económicos. Las renovables no estamos en contra de ellas, por supuesto, pero no pueden estar solas, necesita la energía nuclear. Como bien has dicho, Alba, la palabra equilibrio, porque no puede haber más apagones, pues si los hay, esperemos que haya una responsabilidad que todavía no sabemos las causas de ese apagón, y debe de investigarse todo. No solamente las filtraciones, sino también qué es lo que ha pasado en ese apagón, puesto que ha habido personas que han fallecido como consecuencia de ese apagón. Y en virtud de ello tiene que haber esa investigación clara y contundente, información que está obligado y tiene responsabilidad el gobierno, sea de la ideología que sea, para que dé las explicaciones reales y auténticas para los ciudadanos que estén debidamente informados. Y que no nos vendan, repito, burras. La energía nuclear es necesaria, la energía solita, sola, renovable, no puede ni dar garantías suficientes de luz a todos. Pero fíjate si nos llevan al huerto y si son falsos, que incluso en las energías renovables, pues la que siempre se habla de las mismas, por parte gubernamental zúrdica, que es la eólica y la solar. Se dejan una que es tan renovable como las otras, que es la hidráulica, con una diferencia, que así como la solar solo se produce en general cuando hay sol, porque de noche es difícil, y la eólica solo se produce en general, lo digo por si Sánchez se pierde y no lo pilla, solo se produce cuando hay viento. La hidráulica se produce cuando hay sol, cuando no hay sol, cuando hay viento, cuando no hay viento. O sea, sería la única renovable que tiene características de las no renovables, es decir, que da estabilidad al sistema. Y esa es la que se nos olvida. Se les olvida tanto que su interés es cargarse las presas. Con lo cual, que no nos vendan más burras de que su interés son las renovables. O sea, que no cuela. España será verde. Lo que está verde es tu cerebro. Nos vamos ahora hasta Guadalajara porque hasta allí presuntamente viajó José Luis Ábalos una noche de la primavera del año 2021. Otra de sus particulares noches de fiestas con señoras de compañía y también drogas. Lo que ha hecho The Objective es hablar con diferentes trabajadores del propio parador de Sigüenza, y lo que cuentan es que se les dejó una zona privada dentro del comedor de la planta baja y que a partir de las 11 en punto de la noche José Luis Ábalos ya subió con el resto de sus acompañantes a una habitación, que es una suite, la número 210. Se acuerdan perfectamente del número de la suite porque es la única que tiene una habitación con un salón contiguo, donde precisamente esos trabajadores que luego tuvieron que limpiar la habitación se encontraron como la lamparita, que era como con una flor de un tulipán, estaba completamente rota, que el mando también parecía que lo hubiesen estampado contra una pared, y que encima de la mesa no solo había pues diferentes copas, no de alcohol sino de vino se refieren, y que además con diferentes restos de cocaína. Otra noche más, según esas informaciones periodísticas, que José Luis Ábalos habría hecho también un abuso de poder, y de hecho este parador de Sigüenza podría ser, Francas, el que decías tú, que esa periodista, bueno, que me comentaba de fuera de cámara, que esa periodista que en un primer momento sacó esta información dijo no es el
parador de Teruel es otro del que yo tuve conocimiento en su momento, que habría sido precisamente este, porque esta información, de hecho, la escribe esa misma periodista. Sí, y que además lo escribió hace 2 o 3 años, o sea que había salido. A ver, habrá que empezar a hacer una auditoría a los paradores, a ver en cuánto se ha pasado la criatura angelical de Ábalos, pero esto ya empieza a ser costumbre. En matemáticas, si os acordáis, las demostraciones se hacían para 1 más 1, y entonces ya si es para un número y para un número más 1, ya es para toda la serie, ¿no? Pues aquí pasaría igual, o sea, si ha sido 1 y ha sido otro, ya puedes empezar a pensar que es toda la serie que cae cerca, porque debía tener sus ventajas. Lo de las señoritas que has dicho está muy bien, eran las sobrinas, y yo ya dije ayer que de la misma manera que se usa la palabra amistad para definir la pareja Ábalos-Sánchez, que yo creo que no son amistad, sino que simplemente es un negociado, o sea, son socios o compinches, pues lo de las señoritas es una manera fina de llamar a las prostitutas sin más, con lo cual no caería en ese eufemismo que intentan usar todos, por, como decía antes Fernando, para llevarnos al huerto en la terminología, o sea, más bajo no se puede caer. Acordaos de Roldán, la foto de Roldán en Interview, que costó muy cara a mucha gente y probablemente le acabó costando el gobierno a Felipe González. Nos vamos quedando sin tiempo, últimos 10 minutos, y me gustaría pedirle a Víctor Manuel su opinión sobre el caso Oltra. Antes, otra cuestión rápida, porque ya saben que Claudia Montes, Miss Asturias, otra de las mujeres que José Luis Ábalos habría colocado en una empresa pública, no acudió la semana pasada a declarar ante el Tribunal Supremo porque no se le notificó formalmente en su domicilio precisamente que tuviese que ir a declarar. Lo que parece que va a suceder es que va a pedir declarar a través de videoconferencia desde Gijón para así evitar tener que hacer ese paseillo en el propio Tribunal Supremo, según cuenta hoy OK Diario. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Valencia, ya lo habrán leído hasta ahora, ha confirmado ese procesamiento de la que fuera vicepresidente de la Generalitat Valenciana, también fue consellera de Igualdad y un importante cargo dentro de Compromís por ese encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el que ya es su exmarido. Como nos queda muy poquito tiempo, le doy directamente la palabra a Víctor Manuel, porque lo que hace la audiencia es desestimar los recursos que tanto Oltra como su propio equipo habían interpuesto, ¿no? Efectivamente, de lo que tenemos información es que la Audiencia Provincial considera que hay indicios razonables para que la instrucción siga adelante y pueda conllevar una apertura de juicio oral, estimando lo que son los recursos de la acusación. Yo creo que es la que han llevado a cabo ese recurso de apelación y, en consecuencia, la presunción de inocencia existe, pero existen indicios que pueden llevarla a sentar en un banquillo a alguien para ver si es absuelta o es condenada. Claro. Veremos el desarrollo del proceso, que es mucho más complicado que este lenguaje coloquial entendible que estoy exponiendo por tiempo y por entendimiento orientativamente, a los fines de ver cuál es la situación en definitiva de ella. No obstante, lo que sí resulta curioso siempre es ese cambio que pueda haber, que las personas pueden decir, ¿cómo puede haber ese cambio? Tiene que estar fundamentado jurídicamente lo que es esa modificación que ha llevado a cabo la Audiencia Provincial. No puede ser simplemente por una opinión basada en meras líneas, sino que tiene que haber una fundamentación jurídica importante. Y en cuanto al tema correspondiente de todo lo demás que se ha comentado del tema de Ábalos y todo el tema, es algo que ciertamente resulta penoso. Y recuerdo algo que todos sabemos, es que cuando alguien considera que se le está haciendo algún tipo de información que es contraria a la verdad, está lo que en nuestra normativa española establece los derechos de rectificación en aquellas cuestiones o noticias que no responden a una veracidad de los hechos que se están informando, al margen de las actuaciones judiciales que se puedan llevar a cabo en todas aquellas cuestiones que se estén injuriando o calumniando a alguna persona. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco, de En Dos Continentes.
Bueno, pues estamos a 2 días de una de las reuniones más importantes de nuestro tiempo. Ucrania y Rusia se reúnen en Turquía. Y digo Ucrania y Rusia porque no sabemos exactamente quiénes van a liderar esas distintas delegaciones de cara a esa reunión que será dentro de 2 días. Sabemos que Volodymyr Zelensky va a estar allí, pero ¿y Putin? Porque lo cierto es que hubo cierto reto por parte del presidente de Ucrania hacia su homólogo ruso. Y las palabras de Zelensky no han gustado mucho en Rusia. До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать такими. Es decir, lo que nos contaba Peskov es que a Rusia no se la puede intimidar, que Rusia irá con la delegación que considere y que Putin asistirá a esa reunión si así lo considera. Bien, pero es que este encuentro, que lo hemos vislumbrado como un vis a vis, como un 1 contra 1, podría no ser así porque podría haber un tercer invitado en Turquía. Creo que se puede sacar un buen resultado de la reunión del jueves en Turquía entre Rusia y Ucrania. Y creo que los 2 líderes estarán ahí. Estoy pensando volar allí, pero no sé dónde estaré el jueves. Tengo tantas reuniones, pero pensaba volar allí. Hay una posibilidad, puede que ocurra, pero hay que salvar vidas. Vale, es complicado porque ahora mismo Donald Trump está en Riad, está en Arabia Saudí para comenzar este viaje por Oriente Medio que durará alrededor de 4 días. Es decir, que si Trump llega a la reunión, llega justito. Bien, si lo hace, digamos que los objetivos no podían ser más ambiciosos, porque si Estados Unidos está en esa reunión, es la oportunidad perfecta para que Trump decida a quién apoyar realmente en el conflicto si es que continúa, para comprobar si efectivamente Rusia está torpedeando esas negociaciones de paz o si efectivamente Zelensky no quiere oír hablar de paz, salvo que se garantice que el terreno total de Ucrania va a pertenecer a Ucrania. Bien, ¿cómo recibe precisamente Zelensky esta posibilidad que Donald Trump acuda a Turquía? Pues la verdad es que con bastantes ganas. He reafirmado al presidente Erdogan mi disposición para realizar negociaciones relevantes con Putin. Ucrania siempre ha apoyado la diplomacia. Estoy listo para ir a Turquía. Desafortunadamente, el mundo no ha recibido una respuesta clara de Rusia con respecto a las numerosas propuestas de alto el fuego. Por otra parte, es importante que el presidente Trump apoye la reunión y nos gustaría que encontrase la oportunidad para venir a Turquía. Así que nada, veremos si Donald Trump consigue llegar a tiempo, si Putin asistirá a la reunión o si simplemente será Zelensky con miembros de la delegación rusa. Y en página internacional, Sandro, no solo nos vas a hablar de esto, sino también de algo muy importante, desde luego, en lo que es inmigración. Con esta propuesta de Reino Unido, ese plan que ha anunciado Starmer para controlar la inmigración ilegal. Las naciones dependen de las reglas. Si no las seguimos, seremos una isla de extraños. Creo que necesitamos reducir la inmigración de forma significativa. Cuando la gente viene a nuestro país, deberían comprometerse a la integración, a aprender nuestro idioma. Y nuestro sistema debería poder diferenciar entre aquellos que lo hacen y aquellos que no. Creo que es lo justo. Bueno, y mientras Reino Unido sucede o tienen esta propuesta, lo que sucede aquí en España es que ese reparto de menas de Canarias, de Ceuta y Melilla se va a hacer por narices. Y no solo eso, sino que todavía lo más grave es que se desconozca por completo quiénes son esos 4.000 menas, qué edad tienen, cuál es su nacionalidad, todos los detalles que se podría esperar que tener conocimiento de una persona que ha entrado de forma ilegal, y no solo eso, que se va a enviar a otra comunidad autónoma. Pues no tiene ni idea el propio Ejecutivo, prefiere denunciar, llevar al Constitucional a Aragón porque se niega a colaborar con el Gobierno central para que se produzca ese reparto de menas. Francas. Yo creo que no tienen ni idea ni siquiera si son menas.
Ah, bueno, eso es lo primero de todo, claro. Con lo cual, probablemente le preguntas que te haga la ficha de la edad y tendrá que inventársela. Con lo cual, pues vamos, bueno, a ver, lo de que lo harán por Real Decreto ya iremos viendo, porque igual a las comunidades, de la misma manera que el gobierno tiene la opción de mandarlo constitucional, las comunidades también lo tienen. Lo que no sé si eso paraliza la orden o no, porque eso antes era que sí, después fue que no, y ahora es que depende, y no, como no soy jurista, no sé de qué depende. Pero debe de pedirse la paralización de ese decreto. Debe de pedirse, además por seguridad jurídica, no solamente porque la interposición no paraliza, debe de pedirla como medida cautelar que se paralice, como una cuestión de seguridad del propio procedimiento constitucional, vamos. Pues eso, o sea que esta batalla no creo que se dé por cerrada, y menos si el gobierno ha empezado ya, diríamos, a agredir judicialmente una comunidad del PP, porque se supone, vamos, hombre, el PP tiene sangre, supongo que alguna tiene, si no tiene ninguna bajará la cabeza y ya está. Es cierto que el PP, tanto Aragón como Madrid, ya lo han llevado también ante el propio Tribunal Constitucional. Esto es pues bueno, entonces, un paso adelante del gobierno dentro de lo que viene a ser la batalla claro, normal. Pero entonces igual se apuntan las demás, ¿no? Las demás del PP igual se apuntan para no dejar solas a esas que ya han hecho un movimiento valiente, cosa habitualmente poco dada en los movimientos del PP en los últimos años. Ahora veremos la resolución del Tribunal Constitucional, claro. Que casi la intuimos todos cuál será. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero no está tan claro todo eso, porque el Constitucional, hoy salía también en noticia, en prensa, que... Lo de la amnistía. Sí, que ya no está tan claro que todos vayan en fila india, ¿eh? O sea, veremos, sobre todo porque empiezan a darse cuenta que el Supremo ha dicho, cuidado, que yo también puedo actuar sobre personas concretas, y no sería el presidente solo, sino que sería los que van votando según qué tipo de cosas que se puedan considerar un delito. Y no confundir lo que es la función del Tribunal Supremo con la función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional son para cuestiones de garantías de derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El órgano supremo máximo es el Tribunal Supremo, como la misma palabra indica. Sí, señor. En fin, no hay tiempo para más. Sandro Meco, te vemos esta noche en Dos Continentes. Solo aquí, en el Toro Televisión. Y a los demás, Víctor Manuel, francas gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, no solo el canal de Telegram de Julia Ariza, del que hoy, por cierto, no hemos hablado, pero ya les adelanto que está publicando información muy interesante. Por ejemplo, fíjense, lo último, bueno, está hablando de Donald Trump, de cómo ha eliminado las subvenciones a las energías limpias. También ha dado su opinión sobre algún asunto relevante, porque veo que ha publicado diferentes vídeos de en torno a 1 minuto de duración, entonces eso significa que ha querido hacer alguna reflexión sobre alguno de los asuntos del día. También el resto de cuentas oficiales de esta casa. Por lo demás, que pasen un feliz martes y que descansen. Les veo mañana a las 12 puntuales para seguir dando caña. Adiós.